Temas de hoy. Porque el análisis y la revisión del acontecer estatal y nacional es obligado y necesario. Quédese con nuestros analistas a reflexionar en los temas de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenido a esta transmisión de miércoles 15 de mayo del 2019, una transmisión bastante interesante porque vamos a estar abordando el asunto del conflicto minero en Mazapil, Zacatecas y todas las reacciones coyunturales. Y como siempre me da muchísimo gusto, después de saludarle amablemente a usted, presentar a quienes nos acompañan en este panel. Silvia Montes, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, muchísimas gracias a usted que nos sigue. Tere Morales, bienvenida, buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio y a, claro, los compañeros, colegas aquí presentes. Profesor Manuel Ibarra Santos, buenas noches. Buenas noches a todos y felicidades a los maestros en su día. Claro, maestro Ibarra. Por supuesto, felicidades a usted. Víctor Armas, bienvenido. Muy buenas noches y felicidades a Tere, a Silvia, al maestro Ibarra, a Omar, que son maestros de la comunicación, y a todos los maestras y los maestros que nos están viendo. Bueno, sin duda a todos los docentes, y yo siempre lo he dicho, me permito externarlo en este espacio, es un buen momento para dar una pausa y felicitar, pero qué mejor que el día de mañana, en una semana, también se reconozcan estas acciones que realizan los docentes en la entidad. Es una labor en ocasiones verdaderamente titánica. Voy a preguntar a producción si ya tenemos en esta ocasión, vamos a hacer una llamada telefónica hasta Mazapil con Michael Harvey, quien es el director administrador de Goldcorp, de esta empresa que ha estado paralizada. También le doy la bienvenida, buena noche. En unos momentos más arrancamos con usted, pero le doy la bienvenida a este espacio. Bueno, Michael, si me estás escuchando. Tenemos ahí algunos problemas técnicos, seguramente los estaremos solucionando en unos momentos más. Mientras tanto, le voy a presentar, nos quedamos acá. Está ahí, ¿no? Mientras tanto, le voy a presentar las declaraciones que el gobernador Alejandro Tello dio el día de ayer en torno a este conflicto que ya lleva paralizados, pues prácticamente, decíamos aquí, más de 53 días a esta región. Ha paralizado precisamente la economía. Esto es lo que hablaba el gobernador. ¿Cómo va el asunto de la situación minera en Zacatecas tan importante? Ahorita viene, casualmente ahorita, en unas horas estará llegando aquí el subsecretario de Minería a Zacatecas, enviado de la Secretaría de Gobernación. Estaremos reunidos prácticamente la tarde de hoy con él, viendo los avances que tienen el gobierno federal en esta negociación, lo que nosotros tenemos. Yo espero que ya muy pronto se esté dirimiendo ese conflicto. ¿Y el panorama económico en Mazapil es fuerte? Pues si la mina está cerrada, pues claro que es muy complicado. Pues bueno, esto era lo que hablaba el gobernador al respecto. Michael, preguntarte de nueva cuenta, tuvimos aquí unos problemas con el audio, preguntarte en primera si me estás escuchando. Sí, ahora sí. Perfectísimo. Bueno, pues quien escucha a usted, no hubo la oportunidad de que nos acompañara en el estudio, estamos vía telefónica. Le voy a abrir los micrófonos para que se presente con nuestro auditorio, le diga quién es y cómo está precisamente este panorama allá en Mazapil. Sí, buenas noches, soy Michael Harvey, director de Asuntos Cooperativos de Newmont Goldcorp, México. Ahí en Mazapil, lo que hay ahora es que sigue el bloqueo ilegal desde el 27 de marzo. La empresa lleva ya como 7 u 8 días sin producir, entonces estamos en la etapa de suspender contratos laborales, de proveeduría, etcétera, hasta poder volver a producir. Bien, durante estos días usted dio nombres y dio responsables. ¿Cómo va esta situación precisamente del por qué se ha dado desde su perspectiva esta parálisis de labores que evidentemente afecta a ustedes como empresa y afecta a la población de Mazapil? Bueno, se da porque hay un pequeño grupo de personas que se quieren llevar muchos millones de dólares
Y bueno, eso es como el meollo del asunto. A partir de ahí, ellos tienen algunos asesores externos que les ayuden a acomodar una fachada social a lo que es en el fondo una extorsión. Sus asesores externos son el señor Narro y su operador político Felipe Pinedo. Ellos son los que están pidiendo recursos. Bien, voy a entrar en el esquema de los panelistas. Aquí se encuentran periodistas que son definitivamente autoridades en el área de comunicación en la entidad durante muchos años y vamos precisamente a abrirles este espacio. La dinámica, les platico, pues bueno, nos vamos a ir en lugar de las opiniones con una serie de preguntas, la contrarrespuesta y pasamos el micrófono. Como siempre arranco, Silvia Montes. Muy buenas noches, Mike, con mucho gusto. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, a mí lo que más me interesa saber es qué reconoce la empresa que usted representa como problema o como situación real que está sucediendo. Ahorita nos ha dicho que hay un grupo que está moviendo a la gente y que está y que usted ubica como extorsionadores, con una gran claridad nos lo dice, lo cual se le agradece. Pero entonces, ¿qué es lo que ustedes sí reconocen como conflicto en este momento? Creo que el principal conflicto, por así decir, es entre la gente que está bloqueando y los trabajadores de la mina y las otras comunidades. Solo hay una comunidad metida en este conflicto y 34 comunidades que no están metidas. Desafortunadamente, el estado de Zacatecas y la Federación Mexicana han básicamente abandonado la zona a los bloqueadores. Entonces ellos han establecido una pequeña dictadura donde ellos pueden amenazar a la gente que no participa en el bloqueo y pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Ahí es el corazón del problema. Entonces, ¿usted considera que no tienen razón de existir este bloqueo? O sea, ¿no hay ningún problema? En la vida problemas siempre hay, ¿no? Pero que haya un problema legítimo que llevaría un bloqueo legítimo, por así decir, no. Lo que hay es con ansias de recibir una gran cantidad de dinero y a partir de ahí inventan cosas. ¿Ustedes sí están dispuestos a entregar cantidades de dinero justas, digamos, las que ustedes sí reconocen? Si hubiese algo que hubiésemos hecho que lo mereciera, sí, pero no existe nada así en este caso. Esas personas están hablando de compromisos con los cuales hemos cumplido, están hablando de un daño que no han podido demostrar que tendría que ver con nosotros y que no creo que tenga que ver con nosotros. Ellos lo que quieren es dinero por el dinero, a partir de ahí inventan. ¿Ustedes conocen entonces totalmente la legitimidad de este movimiento? El bloqueo, por supuesto. Si hubiese legitimidad, o sea, si hubiese algo real, podrían ir a tribunales y ganar. Pero ellos no quieren ir a tribunales porque en tribunales perderían. No quieren arbitrajes, no quieren discusiones serias. Lo que quieren es dinero para levantar el bloqueo. Muy bien, muy interesante. Bien, Michael, ahora en los micrófonos, Tere Morales, adelante. Buenas noches, mucho gusto igualmente. Y preguntarle, tenemos entendido que hay una mesa de diálogo. Esta estaría en la capital del país, en la Secretaría de Gobernación, pero asimismo también hay una mesa de diálogo aquí en Zacatecas. ¿Qué avances mínimos, aunque fueran, se han dado en estas negociaciones? Y otra cosa también puntualizar, que son las demandas que elevaron en una marcha por el Centro Histórico de Zacatecas, ejidatarios, transportistas y otras agrupaciones que se sumaron a un contingente amplio en donde se está recriminando a Peñasquito, a la empresa, que hayan destruido el manantial y que no haya una reparación de este recurso, que no tengan agua los ejidatarios
y asimismo pues otras demandas puntuales que hicieron, como son la de los transportistas, en términos de que no se le está dando el trabajo a los transportistas de la región? Sí, primero, bueno, fueron varias preguntas, entonces espero poder contestar todas. Empiezo al final. Trabajo para los transportistas de la región. Este grupo CAVA es precisamente quien reduce la cantidad de trabajo que va a transportistas de la región. ¿Por qué? Porque el señor Ascensión Carrillo, lo que él hace es que trae gente de Saltillo, de Aguascalientes, de San Tiburcio, que no es parte de la región de influencia, del área de influencia de la mina. ¿Por qué? Porque él puede cobrarles más para tener el camión en su negocio, ¿no? Él finge que es una unión de transportistas, cuando en realidad es un negocio ilegal en gran parte, por cierto, porque no cumple con las obligaciones laborales hacia sus trabajadores. Pero nosotros, lo que hicimos, justamente ellos se quejan de algo específico cuando agrandamos la presa de aves. Lo que hicimos fue contratar gente local para manejar camiones 777, que son camiones mucho más grandes que los camiones que tienen en casa. ¿Por qué? Porque era peligrosísimo utilizar camiones más pequeños para este trabajo y no teníamos ninguna obligación de contratar a gente que haría un trabajo no solo mal hecho, peligroso, francamente peligroso. Entonces inventan algo para buscar dinero, específicamente en el caso de ellos hablaban durante un rato de 180 millones de pesos, lo bajaron a 120. Segundo, el manantial. Hay un manantial en un socavón abandonado que parece haberse secado. Con agua, estudió el caso y determinó que no se podía determinar básicamente. Puede haber tenido que ver con la mina, puede haber tenido que ver con el sobreuso agrícola, puede haber tenido que ver sencillamente con el hecho que era un terreno calizo y que se fue bajando con los años. Al final del día no se sabe exactamente qué pasó. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que Peñasquito perforó un pozo de agua de uso agrícola para la comunidad de Cedros. Peñasquito perforó un pozo de agua de uso doméstico para la comunidad de Cedros. Esos dos pozos juntos dan a la comunidad más agua que la cantidad que tenían antes de la llegada de la mina. Tercero, construimos una planta de tratamiento de agua para la comunidad de Cedros, como hemos hecho también para otras comunidades. Todas las comunidades aledañas tienen acceso ahora a agua potable por primera vez en la historia. El socavón, entonces, no debemos nada. Ahora, por razones de responsabilidad social, porque queremos tener buenas relaciones con las comunidades, hemos ofrecido hacer el trabajo necesario para que el manantial vuelva a dar agua, aunque no tenga que ver con nosotros. ¿Y qué han dicho los líderes de Cedros? Está bien, primero nos paguen $442 millones, $1 millón por ejidatario, y ahí a lo mejor les dejamos hacer el trabajo para darnos agua. Lo que quiero decir ahí es, hablan de agua cuando están hablando en prensa o haciendo marchas, pero cuando están en reuniones cerradas y no hay prensa, piden dinero, y el tema del agua ni siquiera les interesa. Solo utilizan agua para pedir dinero, no quieren agua. Eso tiene que ser clarísimo para los oyentes. Meta de diálogo. No ha habido meta de negociación hasta ahora, porque no vamos a negociar bajo bloqueo. Negociar bajo bloqueo es lo que cree el círculo vicioso de tener extorsiones disfrazadas de reclamos sociales. Lo que yo considero, el presidente de la República llama eso el cochinero. Hay que limpiar este cochinero. Entonces no vamos a negociar bajo bloqueo. Ahora sí hemos tenido algunos contactos con los líderes del bloqueo y hemos tratado de llegar a una agenda. Todavía no hemos llegado a una agenda. El problema es que siempre vuelven a pedir dinero y dinero y dinero. Y no quieren hablar de agua o de empleo, solo quieren hablar de agua y de empleo para justificar demandas de dinero. Pero lo que ellos quieren negociar es dinero, y lo que nosotros queremos es demostrar al gobierno mexicano que hemos cumplido con todos nuestros compromisos
Creo que el gobierno de Zacatecas ya lo tiene bastante claro, lo han visto muchas veces. Las nuevas autoridades mexicanas, yo creo que las últimas semanas, teniendo algunos contactos con el senador Narro, con Felipe Pinedo y con los líderes del bloqueo, ellos, pues yo he hecho cierto trabajo de balconear en medios, pero ellos se balconean solos, porque cuando empiezan a hablar en privado, siempre vuelve el dinero. Bien. No sé si perdí una pregunta ahí, perdón. No, está bien. Bien, estamos hablando con Michael Hervey, quien es el encargado de Relaciones Públicas y el área de comunicación de esta minera encontrada en Peñasquito, que desde hace más de 50 días se encuentra detenida. Y ahora viene en el micrófono profesor Manuel Ibarra Santos. Adelante. Sí, gracias. Buenas noches, Michael. Con la finalidad de que la ciudadanía dimensione la importancia de la solución del conflicto de Peñasquito, a mí particularmente me interesaría que nos ilustre sobre la dimensión del aporte de Peñasquito a la economía de Zacatecas, a la economía de la minería, y preguntarle a usted, en estos años que ha estado operando Goldcorp a través de Peñasquito en Zacatecas, ¿cuáles son los grandes proyectos de desarrollo y beneficio para la sociedad de la región y para la sociedad del estado de Zacatecas? A mí me parece que es fundamental que nos ilustre esto, porque sin duda Peñasquito, como lo dice la Camimex, es una de las empresas de mayor generación de empleo, de recursos. Entonces, que nos los precise. ¿Cuál es el ingreso a la economía zacatecana del aporte de Peñasquito y qué grandes proyectos de beneficio y desarrollo para la comunidad está dejando en estos momentos esta gran empresa minera con una gran influencia en México y en el mundo, Michael? Claro, gracias por la pregunta. Para mí lo más importante que deja es el empleo. Yo en lo personal vengo de un pueblo de 250 habitantes en la costa atlántica de Canadá, y me fui de este pueblo básicamente porque no había empleo, y bueno, todo el mundo de mi colegio se fue de pueblo porque no había empleo, ¿no? Lo que hay en esta zona ahora es empleo. Peñasquito tiene 6,000 empleados directos, unas 20,000 personas que benefician de la mina, sean trabajando como proveedores de la mina, vendiendo los productos, recibiendo dinero para la renta de tierra, fideicomisos locales, becas. Hemos visto que más, no me acuerdo si era 60 o 70% de los niños de la región que están estudiando lo están haciendo con becas pagadas por Peñasquito. Peñasquito construyó CONADEP y sigue pagando los gastos de CONADEP. Peñasquito permite el desarrollo de todo un ecosistema de gente que nos vende cosas, desde la señora que vende tortillas, a la gente que tiene pequeños negocios vendiendo comida, a los trabajadores, a las empresas más grandes que hacen transporte de concentrados, por ejemplo, o que hacen obras de construcción ahí en la mina. Yo creo que quizás lo más importante a largo plazo va a ser el agua. Y ahí es donde hay una tremenda hipocresía en esta demanda mañosa de agua. La verdad es que es cierto, hay poca agua de superficie, pero gracias a la perforación que se puede hacer, porque es rentable, porque hay una mina que nunca se ha podido hacer en el pasado, porque no es suficientemente rentable para la agricultura en sí, las comunidades ahora tienen acceso a más agua que tenían antes. Mejor aún, en el futuro, cuando ya no haya mina, hay todo para que Mazapil, el Valle de Mazapil, sea un centro de desarrollo agrícola, aceitino. Tendríamos que ver, a la mina le queda muchos años de vida, pero si podemos tener socios con el gobierno federal y el gobierno estatal, realmente podemos lograr un desarrollo sostenible para el futuro de la región después de la mina. Ahora, para lograr eso, los líderes de la región tienen que dejar de llevarse todo para ellos y solo oponerse y no trabajar para el desarrollo. Lo que hay de esas personas que organizan el bloqueo es lamentable. Bien, Víctor Armas, y con esto cerramos la primera ronda de intervenciones. Adelante. Buenas noches, querido Michael, ¿cómo estás? Hola, Víctor. ¿Cómo estás?
A ver, Goldcorp representa 1.500 millones de impuestos sobre la renta, es lo que más o menos en números redondos pagan de impuestos, 700 millones de pesos, en este caso en el fondo minero, es decir, es una gran contribución que hace la empresa y por supuesto ya lo detallaste con los empleos directos e indirectos. Pero, ¿cuál es la inversión real que ha hecho en este caso Goldcorp en esta región que prácticamente pues parecía olvidada o está olvidada hasta que llegaron ustedes? Y una siguiente pregunta es, con puntualidad, Michael, ¿qué obras han hecho? A mí me consta en alguna visita que hice con ustedes de las plantas potabilizadoras, que hicieron, por supuesto, la perforación de pozos para que la gente tuviera, en este caso, una red de agua potable, pero es importante que también señales con puntualidad que tienen esta parte de responsabilidad social como empresa. Y la tercera pregunta sería, ¿están dispuestos a instalar una mesa de diálogo? Lo comparto porque el auditorio está preocupado, hay mucha gente que ha escrito por el tema de la posibilidad de perder sus empleos, hay proveedores que dependen, por supuesto, de la economía que genera Peñasquito, pero ¿estarían ustedes dispuestos a sentarse en una mesa seria? Y si no se ha hecho, Michael, dile al auditorio por qué no se ha hecho, porque el gobierno federal había indicado que el subsecretario Zoe Robledo, por indicaciones de Olga Sánchez Cordero, iba a instalar una mesa. El secretario de gobierno de Alejandro Tello, G.U. Salas, también dijo que iba a haber una mesa. Entonces, ¿quién miente? ¿El gobierno o en este caso la posición de la empresa? Y por supuesto hay que decir también de los manifestantes. ¿Hay voluntad para sentarse? Habrá mesa en los próximos días, estoy seguro de ello. Es demasiado importante para todo el mundo, pero se necesitan unas condiciones básicas y para nosotros tener una mesa bajo bloqueo no da suficiente nivel de dignidad a la discusión. Tener mesa bajo bloqueo es extorsión, es algo que nos tocó en el pasado y no estamos dispuestos a volver a vivirlo. Cantidad de inversión que hemos hecho. La mina costó más o menos 3.2 mil millones de dólares a construir. El Tajo y la planta industrial, ¿no? Y en los últimos 2 años hemos invertido además 420 millones de dólares para construir una planta de lixiviación de tiritas. Básicamente lo que estaba pasando era que mucha oro y plata se perdía porque estaba encapsulada en tiritas. Y esta nueva planta, inversión muy importante, 420 millones de dólares, no es todos los días que se invierte tanto en Zacatecas. Esta planta nos va a permitir producir unos 120, 140 mil onzas de oro adicionales cada año y un equivalente en valor en plata. Más inversiones cada año de 70 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor de 5 mil millones de dólares de inversión. Cuando el senador Naro dice que no pagamos impuestos, se le olvida que tenemos que pagar nuestra inversión. O sea, yo creo que el oyente normal de su programa entiende que un negocio es que uno hace una inversión, toma un riesgo y espera algún retorno a la inversión. Y es muy ligero que gente diga, no, ellos están saqueando, llevándose el oro a Canadá, que es uno de los comentarios más estúpidos porque lo vendemos en todo el mundo, no lo llevamos para guardar en un sótano, no sé qué. La mayor parte de la producción, del valor de la producción se queda en México. Nuestro estimado es que es alrededor de 82% del valor de la producción se queda en México. En grandes líneas es como 35% se queda en insumos, como 30% se queda en sueldos, y después tienes los impuestos y otros derechos que pagamos, ¿no? El desarrollo se hace en Mazapil, en Zacatecas, en México, y se junta el dinero en el resto del mundo para invertir aquí y desarrollar aquí. Y en el fondo es algo muy lindo. Y la gente lo ve completamente al revés, y eso me parece una lástima, pero es dinero de todo el mundo que está desarrollando a Zacatecas, a Mazapil, a México. Ahora, responsabilidad social, hay tanta cosa, pero el tema del agua, como es el semidesierto, ha sido clave, ¿no? Estas comunidades nunca tuvieron agua potable. No digo que no tomaban agua, por supuesto que tomaban agua, pero tomar agua potable de una planta no tenían antes de llegar a la mina.
y eso es gracias a la inversión que hemos hecho. Pozos agrícolas, pozos de uso doméstico, y en todas las comunidades aledañas a la mina. Con la clínica de salud de Cedros, que el director del IMSS nos dijo que era la mejor clínica rural del país. Clínica, por cierto, que Peñasquito tuvo que luchar mucho con gente como Felipe Pinedo y los organizadores de ese bloqueo, que querían monetizar, como se dice, o sea, en vez de recibir una clínica de la mina, que querían llevar el dinero para ellos, en vez de tener la clínica, ¿no? Michael. Sistemas de bombeo, pues hay muchas cosas. Perdón, Michael. El señalamiento que usted hace en relación al senador José Narro Céspedes es fuerte. Decirle extorsionador es fuerte, porque él es un líder social de muchos años, muy arraigado en Zacatecas, que ha luchado por muchas causas sociales como líder social. Llamarlo extorsionador, ¿desde cuándo se tomó esa determinación de llegar a ese término de extorsionador? Y la segunda pregunta, solo son dos, es que él, una vez que sabe que así se le llama, está interponiendo una demanda por difamación. ¿Cómo va a contestar la empresa esta demanda? ¿Y por qué insistir tanto en él? Bueno, Felipe Pinedo, entiendo que también a él lo llama extorsionador, pero parece que el conflicto se agudiza mucho, especialmente con el senador Narro, como si ya fuera un asunto personal de Narro contra la Gold Corp. Pues lo que pasa es que hay una gente que nos está extorsionando, y lo que hace el senador Narro es que transforma su extorsión en supuesto reclamo social cuando no es así. Entonces, para mí, es lo que tiene es una especie de negocio de vender su talento, de transformar una extorsión en conflicto social. También lo que hace es que les dice, no, como yo soy cercano al presidente, yo tengo influencia en México, yo soy parte del gobierno, pues trabajan conmigo y yo les voy a conseguir más dinero. Para mí eso es extorsión. Ahora, dice que va a presentar una demanda, platiqué con nuestros abogados, si yo tuviera miedo a una demanda así, dejaría de decir, el señor está apoyando a una extorsión. Está apoyando una extorsión, es parte de la estructura. Bien, gracias, Michael. Bien, tenemos una pregunta por acá, profesor Manuel Ibarra. Bueno, sería una última pregunta a Michael. Él ha dicho que tienen más de 6,000 trabajadores. La pregunta que yo le haría, la siguiente pregunta, es si la empresa tiene proyectos de mayor envergadura y de apoyo a la sociedad. Una de ellas pudiese ser el construir un hospital privado financiado por la empresa para que atienda médicamente a sus trabajadores, o dos, una institución de educación superior. Sé que apoyaron en la construcción del CONALEP de Mazapil, pero bueno, es un CONALEP, han pensado en algunos otros proyectos de esta naturaleza para apoyar el desarrollo de la región, no solamente con empleos, dejando líneas de formación de los jóvenes y de protección de las familias de la región. Uno, entonces, sería, han pensado en hacerse cargo de la atención médica de sus trabajadores y no sumarla a la enorme carga que al respecto tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que, por supuesto, esto se traduce en una carga para la institución y para el Estado mexicano, particularmente eso, Michael. Sí, bueno, nosotros dentro de la mina atendemos a nuestros trabajadores. Fuera de la mina, nosotros construimos esa clínica de salud en Cedros. Como dije, el director del IMSS dijo que era la mejor clínica rural que ha visto en el país. Tengo que admitir que no entiendo exactamente los detalles de lo que me está diciendo de la carga al IMSS, ¿no? Eso sí, que lo cubre los impuestos, pero siempre estamos dispuestos a hablar de otras ideas de desarrollo de la región, ¿no? Pero construcción de clínica, hemos cumplido con la región, con una clínica muy linda que les recomiendo mucho visitar en Cedros. Bien, tenías una última pregunta y cerramos con esto. Quiero preguntarle, señor Harvey,
el riesgo que está viviendo en este momento la empresa minera. Supe, y no sé hasta dónde es correcto, que ya empezaron a sacar maquinaria pesada, que están aligerando un poco la planta. Y también hay una versión que bueno, quiero que en su caso pudiera corregir respecto al agotamiento en la veta principal que está requiriendo otros estudios y otras exploraciones ahí mismo en Mazapil. Sí, primero entendí bien que gente estaría diciendo que estaríamos sacando parte de la planta. Así es. No, eso no es verdad para nada. Nosotros confiamos en que eso se va a resolver muy pronto. Hemos hecho una tremenda inversión en esa planta y la inversión en esa planta es para que esta mina dure muchos años más. En este momento tenemos una vida de mina prevista de 13 años más, pero yo creo que serán más que eso. ¿Y por qué creo que serán más que eso? Justamente porque estamos invirtiendo en exploración. Creo que le oye un poco mal, señor Lin. O sea, más o menos creo que la segunda pregunta era si estamos explorando en Mazapil. Así es, creo que hay un cambio también de dirección en cuanto a la explotación que se está llevando. Bueno, es una versión que ha habido, y también es importante lo de especificar el riesgo que está en este momento latente ahí. Entiendo. Bueno, nosotros estamos explorando en el Valle de Mazapil. Cierto, somos muy orgullosos del hecho que logramos un acuerdo con la comunidad de Mazapil para permitirnos explorar el valle durante toda la vida de mina. Creo que demuestra que las comunidades entienden que su bienestar depende de la exploración. ¿Por qué depende de la exploración? Porque si uno no explora, uno no encuentra, y si uno no encuentra, no hay oro y plata para procesar, ¿no? Entonces la exploración finalmente es una inversión que hacemos en la región para permitir la mina cerrar muchos años más. Llegamos a un acuerdo con la empresa Frisco, que tiene la mina Tayagua cerca de Peñasquito, para explorar conjuntamente una zona entre Tayagua y Peñasquito, y estamos convencidos que vamos a tener éxito en esta exploración. Y eso permitiría a toda la derrama económica y todo el bien que hace para el desarrollo de Zacatecas seguir muchos años más, y tenemos que encontrar. Bien, Víctor, creo que tenías por ahí alguna situación. Así es, una última pregunta, Michael. ¿A cuánto ascienden las pérdidas diarias desde este 27 de marzo que ha sido tomada la mina? Mire, yo no doy cifras de cuánto cuesta la empresa porque tenemos enemigos que utilizan esta información, Víctor. Puedo decir, para el PIB mexicano, unos 45 millones de dólares al día de producción se pierden. Y como digo, más o menos la tercera parte de eso son insumos, la tercera parte pagos a los trabajadores, los sueldos, etcétera. 1 millón de pesos de impuestos sobre la renta cada día, unos 300,000 pesos de impuesto minero cada día. Todo eso se pierde mientras no producimos. Si no producimos, no hay derrama, ¿no? Es obvio. Bien, Michael, yo te agradezco muchísimo, nos sobreexcedimos en el tiempo programado y agradezco muchísimo esta disposición a platicar con el auditorio. Yo sí te quisiera hacer, antes ya de despedirnos, un mensaje final. Uno, a la población de Mazapil, que definitivamente vive momentos muy complicados en esta situación que los ha dejado en medio, en una circunstancia que pues ahora sí que la mayoría solamente quieren trabajar y que en estos momentos no tienen recursos, muchos de ellos de verdad ni para comer. Y el segundo, el mensaje a quienes deben estar trabajando en la solución de este conflicto, al gobierno estatal, al gobierno federal y evidentemente al senador José Narro. Bueno. Perdón, me estaba pidiendo que yo lanzara mensajes. Sí, bueno, es correcto. Así es, Michael. Sí, perdón, para la gente de Mazapil hemos recibido muchos mensajes de apoyo de las comunidades aledañas. Yo sé que tienen miedo de esta gente y es normal, ellos tienen el monopolio de la violencia por ahí, pero
nosotros vamos a resolver eso y vamos a poder volver a tener todo este derrama. No vamos a permitir que un grupúsculo logre dañar a tanta gente durante tanto tiempo. A los gobiernos, yo diría, mira, he tenido una interlocución, nos han acompañado en el sentido de estar abiertos a escuchar mis peticiones, pero yo realmente creo que hay formas de presionar a las personas que están delinquiendo para que no tomen como rehenes al resto de la población. O sea, hay leyes, hemos hecho denuncias penales, ahora con 7 semanas, desde el 7 de marzo, y no ha habido respuesta de las autoridades a estas denuncias penales. Algunos de nuestros trabajadores tienen denuncias penales por amenazas a su vida, porque querían hablar con gente de las comunidades, y los posteadores decían que no tenían derecho de hablar con las comunidades sin pasar por ellos, ¿no? Pues yo sí creo que las autoridades podrían hacer más para la población en general y no tener tanto miedo de un grupúsculo que está delinquiendo. Bien, Michael, pues te agradezco muchísimo estos minutos con nuestro auditorio. Mantendremos, por supuesto, la comunicación muy al pendiente. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Bien, pues vámonos a las conclusiones. Definitivamente ha sido una plática muy constructiva porque yo le voy a comentar, antes de hacer este programa, nosotros lo que hacemos es una discusión de los temas precisamente del momento y nos surgían muchísimas dudas precisamente, Tere, por la circunstancia de la que hablabas. Hay tantas versiones y a veces no se conocen las dos partes. Digo, a los grupos ya los conocemos y sabemos cómo han operado, no nada más al referido en este caso. ¿Qué te deja esta plática? ¿Qué te deja también la circunstancia tan difícil que está viviendo Mazapil? Bueno, yo creo que esta es la versión empresarial, ¿no? De los inversionistas extranjeros que, bueno, realmente están generando una gran riqueza para ellos mismos. Sí, claro. No así para Mazapil en su totalidad. Claro, tenemos que reconocer que el empleo ha sido muy, muy importante para los zacatecanos, para México. Yo creo que en la historia de la minería precisamente está ese factor determinante de la atracción de la inversión extranjera en función, privilegiando el empleo, porque pues no tenemos empleo y Zacatecas es una muestra, un botón importante en este fenómeno que atravesamos. La migración histórica da cuenta precisamente de ello. Entonces la minería pues es una tabla de salvación para poder alcanzar un cierto equilibrio, que no equilibrio total porque el desempleo sigue vigente. Peñasquito representa 6,000 empleos directos, se señaló, y también una derrama muy importante económica para la economía de esa población y de los alrededores, inclusive para los transportistas. Pero es cierto también, y tenemos que reconocerlo, la minería en su explotación histórica y actual acaba con los recursos naturales de esas poblaciones. Y en Zacatecas tenemos ejemplos muy inmediatos, tal vez, como fue la historia de Noria de Ángeles, en donde lo único que le quedó a la gente fue ese cráter enorme, saqueado. Hoy su economía está deprimida, la gente no tiene opción, hay gran migración y la delincuencia ha encontrado ahí también un campo de cultivo. Entonces, esta es la versión del empresariado. Hay que darle el equilibrio, nosotros tenemos que verlo así y también pensar que la inmediatez en este tipo de inversiones no puede ser el criterio que tomen nuestros gobernantes. Se tiene que ver a futuro, se tiene que ver a largo plazo también. La biodiversidad vale mucho más que una explotación de esa naturaleza. Que a final de cuentas, Víctor, me queda también un tema que hemos visto durante todo este conflicto, la pasividad, que prácticamente en todas las áreas vemos, de las áreas gubernamentales, en todos los niveles. Pero es una circunstancia
nosotros lo hemos dicho mucho en los espacios informativos, que desafortunadamente pues se ve muy lejana, como si no afectara ahorita a familias, de verdad literal, que no tienen o se están endeudando porque no tienen para comer, para la renta, para todos los servicios, y la autoridad está alejada. ¿Qué percepción tienes de esta situación que debería ya estar en la mesa de negociación desde hace varias semanas y quizás hasta haberse resuelto? Hay algo que no nos gusta, que es precisamente hacer comparaciones. El día de ayer, por ejemplo, hubo una reunión de esta alianza del Centro Bajío, donde participaron los gobernadores de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Guanajuato, de Jalisco, y ellos hablan de que esta alianza junto con Querétaro prácticamente van a tener una inversión, la inversión más importante de toda Latinoamérica. ¿Por qué lo comento? Porque los gobernadores de estas entidades ya encontraron el punto, insisto, para ir a transitar más allá de la economía, que es por supuesto pujante en sus entidades, en esta alianza comercial que va a ser, insisto, una región la más poderosa económicamente hablando de la América Latina. Y el contraste con nosotros es que tenemos al equipo que gobierna Zacatecas dejando solo al gobernador que resuelva todos los problemas. Y es muy lamentable que teniendo esta condición económica a propósito de que tenemos estos yacimientos minerales, afortunadamente, y esta posibilidad de atracción de inversión extranjera directa que genera empleos, que genera riqueza y que por supuesto pagan impuestos porque son economía formal, claro. No puede ser posible que nosotros sigamos en esta ruta de ir hacia atrás, en lugar de ir a concentrarnos en esta alianza importante, estratégica, para sumarnos, insisto, a esta vocación industrial. Entonces nosotros todavía estamos en un tema muy primario, si me permites la expresión, con gobernantes que están pasivos, que no se han dado cuenta el daño económico que le están haciendo, en este caso a las familias, por su pasividad, porque hay dos versiones, como decía Tere, y es la versión empresarial y hay otra versión de los inconformes. ¿Cómo vamos a llegar al punto de encuentro entre ambos? Primero, cuando haya transparencia. ¿Qué pide cada uno? Si hay, por ejemplo, una deuda con los transportistas, para eso están los tribunales. Vivimos en un país que hay un Estado de Derecho y hay leyes que vayan y presenten la demanda en contra de la empresa. Si la empresa ha hecho un daño ambiental, hay instancias también, claro, para que puedan presentar en esto las denuncias. Entonces, un país de leyes te permite tener transparencia incluso en estos puntos que parecen no encontrar o no tener convergencia. Pero yo insisto, tiene mucho que ver la visión del equipo de gobierno, porque por otro lado vemos gobernantes que hoy se suman, que hoy se alían para, insisto, tener una región poderosa económicamente, y nuestro gobierno de manera muy primaria, apenas tratando de resolver un problema con ejidatarios. Debo preguntarte, y es una pregunta retórica, ¿Zacatecas tiene las canicas para poderse haber sumado a esa alianza? Porque aparte, pues está dentro de la región. Así es, definitivamente, y tenemos una condición geográfica importante. Tenemos, por supuesto, esta parte de llegada al mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos, por encima incluso geográficamente de ellos. Sí, claro. Y nosotros, insisto, vamos como los cangrejos hacia atrás, todavía en pañales, con esta visión que hace falta, insisto, para incrustarnos en el desarrollo económico de Zacatecas. La actividad minera, profesor, a final de cuentas ha sido una vocación histórica y vocación más bien sustentada en la opresión cuando comenzó esta actividad en Zacatecas y en todo el mundo básicamente, pero también es una área, vaya, no pudiéramos estar llegando a nuestro auditorio si no hubiera esa explotación de minerales y la distribución para la fabricación de todos los elementos tecnológicos. ¿Cómo hacer un equilibrio entonces estos siglos que no se ha logrado hacer, pero que sin duda en cualquier momento es oportuno, y hablo de también estas administraciones, de poderle dar un cambio? Sí, cómo no. Le describo con algunos datos importantes el tema de la minería. Sin duda es la columna vertebral de la economía zacatecana. El valor de la producción minera anualizada de la minería zacatecana asciende a 70,000 millones de pesos, que no es un asunto menor. Claro. Da empleo a más de 11,000 trabajadores. De las 8 empresas dominantes de la minería en el país, 5 están en Zacatecas. La más poderosa es la minera PLC, que está en Fresnillo, el Saucito, que produce 43 millones de onzas de plata y algo así como 600,000 onzas de oro.
En segundo lugar está Peñasquito. Peñasquito produce entre 21 y 22 millones de onzas de plata y 1.200.000 onzas de oro. Y entonces la producción de la minería es fundamental para la economía zacatecana. La minería en Zacatecas se desarrolla en medio de una terrible paradoja. Por una parte, es una fuente excepcional de riqueza, pero por otra parte, está cruzada por una maldita herencia que siempre deja solo enfermedades, empleos precarios, y entonces creo yo que esta es la coyuntura para que desde la perspectiva de las políticas gubernamentales se pida a empresas. Por eso la pregunta que yo hice, ¿qué está haciendo Peñasquito para dejar beneficios? Nos dice que les da becas a los alumnos. Por favor, los impuestos, por favor. A mí me gustaría ver empresas que tienen años, siglos, llevándose la riqueza minera del Estado, dejando mayor cantidad de beneficios para la población. Le pongo como ejemplo Fresnillo. Fresnillo, la empresa minera, hace años tenía un hospital privado. Y entonces fíjese cómo, a través sí de los impuestos, el Estado mexicano tiene que financiar los servicios médicos y entonces todavía sobresatura la oferta de servicios del IMSS. Es decir, es una tragedia triple. Pero no forma parte aquí, perdón que lo interrumpa, sí, también de estas adecuaciones que tiene que hacer el cuerpo legislativo. Claro, sin duda. Aquí es donde debemos de aprovechar la coyuntura de la discusión de Peñasquito para que la minería deje mayores beneficios a la población. Entonces yo comparto con Tere y el licenciado Víctor de que es la versión de Michael, y entonces por supuesto es una visión reduccionista, pero planteemos los zacatecanos, ¿qué podemos hacer desde las políticas públicas para que la minería deje mayores beneficios al pueblo zacatecano y no solamente muerte a través de la contaminación? Fíjese, un dato trágico: Zacatecas es uno de los 3 estados de la República con mayor número de población discapacitada. ¿A qué se debe eso? Tenemos más de 100,000 discapacitados, muchos son por el consumo de agua contaminada por mercurio y demás. ¿Qué está haciendo las mineras? Que dejen para universidades, no para un CONALEP. Debiésemos de tener en el norte una universidad financiada como lo hace el capital privado en Nuevo León, ¿sí me entiende? Entonces, muy importante la fuente de generación de recursos de Peñasquito, pero la enorme riqueza que se llevan a los núcleos financieros del mundo es impresionante. Entonces no nos pueden tratar hacia los zacatecanos, las mineras. Es el momento de construir un nuevo pacto con las mineras, pero como dice el licenciado Víctor, no tenemos una élite política que esté construyendo estos nuevos acuerdos. Peor aún, no han sido capaces de conducir y de procesar el conflicto y está escalando, y ahí le va. Esto nada más para provocar a los analistas. La sucesión, el conflicto de Peñasquito ya lo llevaron a las coordenadas de la sucesión gubernamental del 21, porque apareció un diputado local vinculado con un grupo y aparece el doctor Narro, sin duda un fuerte aspirante a la gubernatura del 21. Entonces ya se metió. Entonces desprejuiciemos movimientos de esta naturaleza, conduzcámoslos con racionalidad y que el beneficio del proceso final de la negociación sea para los zacatecanos, ¿sí? Silvia, al final de cuentas yo escucho aquí términos muy graves. Bueno, hemos visto la necesidad, evidentemente la actividad minera sin duda es parte fundamental del avance y desarrollo tecnológico. No se estaría concibiendo una cosa sin la otra. El retraso de los pueblos, que particularmente han sido pues en poblaciones muy retrasadas, lo vemos en las poblaciones de África, en Sudamérica, en México, aquí bien cerquita, 3 horas, 4 horas se está viendo una situación similar, pero también los enemigos internos, y no lo digo en esta ocasión por quienes llaman extorsionadores, siempre ha habido dentro de esos pueblos, digámoslo, los traidores, porque a final de cuentas, pues una empresa extranjera llega y si le dan las condiciones, se lleva el material, deja una catástrofe como lo que está pasando. ¿Cuál es tu análisis cuando se escuchan también nombres de quienes deberían estar creando esas leyes y tienen la oportunidad de hacerlo
para dejar beneficios, pero lejos de eso, se están tratando como extorsionadores, en este caso del senador. Contradicción, ¿verdad? A mí la verdad, con esa reflexión que acabas de hacer al final, me dio risa. Es cierto, o sea, debería estar José Narro dando la pelea desde otra trinchera, desde otra perspectiva, pero él está, o sea, se metió en camisa de 11 varas, porque en efecto tiene aspiraciones a gobernar Zacatecas, y con este conflicto que lo está situando como extorsionador, pues la verdad las cosas se le ponen difíciles. Yo creo que este asunto de las mineras y su explotación en Zacatecas y en donde quiera que se paren en el mundo es un debate muy antiguo, muy difícil de resolver, porque si hablamos de la necesidad de empleos en Zacatecas y de lo que decía ahorita Manuel Ibarra, la principal actividad de Zacatecas, pues es la minería. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les decimos que se vayan? Pues el debate es fuerte, es difícil de resolver. Se van, nos quedamos sin esos empleos. Tenemos los empleos, pagamos costos altísimos y ya no estamos en las mismas condiciones de aquella minera de Noria de Ángeles que recordaba Tere, y que a mí me tocó como reportera ir a ver aquellos jales que deprimían tan solo con mirarlos, y cómo la gente de ese lugar decía que sus casas se cimbraban con las explotaciones que hacía aquella mina. Yo recuerdo cuando llega esta, que se toman decisiones de que van a trabajar en territorio de Zacatecas, pero tienen que reforestar, o sea, ya se les pusieron muchas condiciones que aceptaron. Hay que apretarles más. La versión de Michael no podía ser otra, está dando claro la parte de la empresa, y a mí me pareció bastante razonable todo lo que nos estuvo diciendo. Creo que en alguna pregunta de Manuel Ibarra no tuvo elementos para contestar cuando le pregunta si hace falta más, hacer más, qué se plantean hacer más, y él vuelve a decir que la mejor clínica es la que tienen ellos, y que es del IMSS además. Es una clínica espantosa. O sea, y el hecho de que sea tan directo, extorsión, yo me pregunto, la gente que está escuchando este programa, que esperemos que sea mucha, se hará la reflexión: ¿quién tiene la razón? ¿El empresario que nos habló ahorita, Michael Harvey, o los líderes como Narro y Felipe Pinedo? A ver, ¿a quién le van a dar la razón? Yo creo que a ninguno. Bien, pues se nos ha ido el tiempo, como en todas las transmisiones. Voy a dejar esta reflexión de esta semana, del día de ayer, de alguien que me pareció trascendente, porque no he visto a funcionario público hablando tan elocuentemente de la unión que necesita urgentemente el gobierno de Alejandro Tello. Va usted a ver quién lo dijo. Gobernar es tomar decisiones, y hay que hacer el esfuerzo de tomar mejores y buenas decisiones. No es fácil, porque no todo depende de la voluntad de quien gobierna. Uno tiene la voluntad, yo le puedo decir a partir de mi experiencia, la determinación, el deseo, la experiencia que uno puede acumular, el trabajo de equipo, las relaciones con las que uno puede llegar y convencer y dar todo el peso de los argumentos y el derecho de los zacatecanos a vivir mejor. Pero también hay otros, como llaman los abogados, imponderables, el entorno nacional e internacional, que me preocupa. Bien, pues el llamado a hacer y cerrar en torno al gobernador Alejandro Tello era lo que expresaba la exgobernadora Amalia Dolores García. Muchísimas gracias, Silvia. Me ganó el corazón cuando dije, es que me acordé de los buenos tiempos. Buenas noches a usted, muchas gracias. Hoy no nos mandó mensajes, va a ver. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, compañeros, colegas. Profesor Manuel Ibarra. Muchas gracias. Felicidades a los maestros. Por supuesto. Víctor Armas, un gusto. Un antes y un después del semidesierto con Amalia. Ella ayudó para que se instalara la mina. Así fue. Y además hizo la autopista de Zacatecas a Saltillo. Entonces hay un antes y un después a propósito del tema de la mina. Muchísimas gracias. A final de cuentas, después del análisis y la reflexión, como siempre, la mejor opinión la tiene usted. Hasta pronto.